Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a empezar a fusionar ciertos temas para empezar a tratar el tema de la práctica notarial en jurisdicción voluntaria y a señalar ciertos aspectos que quizás se les pudieron haber pasado, pienso yo, pues, algunos por no leer su ley y otros por el desconocimiento que actualmente se tiene en este tipo de asuntos. Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy con uno de los procesos que, si bien es cierto, tratamos de forma general, no lo hemos abarcado en su forma específica, y es la rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Qué aspectos debemos de tener de tomar en cuenta en este caso? Primero es qué es lo que se está rectificando, qué tipo de áreas son las que se rectifican, y para esto pues voy a requerir el apoyo de vamos a ver a quién tenemos acá. A Johanna Noemí Lima Santos. Por favor, que pueda indicarnos qué áreas son las que se rectifican de conformidad con el decreto ley 125-83 del jefe del Estado. Por favor, si no van a estar, yo voy a estar tomando esto en cuenta y de una tome en consideración que es como que no estuvieran en la clase, porque para mí solo dejaron activo el audio y no están presentes en la clase. Entonces, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, digan. Los inmuebles urbanos. Ajá, ok. Escucha bien la pregunta, por favor. ¿Qué áreas son las que se rectifican? Primero, obviamente, son inmuebles urbanos. O sea, no pregunté qué tipo de inmuebles, sino qué áreas son las que se rectifican. Escuchen bien, porque esto es fundamental para sus exámenes privados también, e inclusive para la práctica. Usted llega a una audiencia y responde lo contrario que le están preguntando y no les van a resolver. Entonces, escuchen bien, ¿qué áreas son las que se rectifican? Buenas tardes. Las colindancias. El área inscrita. Solo dejen que responda Ana, por favor. Sí, Ana, indique, por favor, tiene su ley, ¿qué áreas son las que se rectifican? No lo sé. Ok, vamos a ver. Me responde William Zapeta, por favor, ¿qué áreas son las que se rectifican? No hace falta que abandonen la reunión, como queda grabado, normalmente a mí me parece, yo ahorita estoy ya pasé el listado, me aparece quiénes salen, cuántas veces dejan la reunión o la clase, y ahí puedo ver quiénes se salen por no participar, porque no les pregunto. Entonces no hace falta que se salgan, sino aquí me está quedando registrado. ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. ¿Puedo responder yo? Por favor. Según lo que dice, son aquellos bienes que tienen áreas menores a los que aparecen inscritos en el registro de la propiedad. No sé si sea correcto. Es decir, en resumen, que lo que se rectifican son las áreas físicas menores a las registradas. Es decir, el área física es menor y el área registrada es mayor. Esas son las áreas que se rectifican. Obviamente, solo aplica para inmuebles urbanos. ¿Por qué no podría aplicar para inmuebles rústicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué no podría aplicar para inmuebles rústicos? Primicia, porque no está contemplado en esta ley. Y en segundo lugar, porque inmuebles rústicos, pues se supone, y es de conocimiento de ustedes, que hay bienes del Estado. Y en el caso de las municipalidades,
Recientemente yo estoy viendo un caso particular. La persona o el propietario colinda con un barranco. ¿Cuál es el inconveniente en este caso? Pues aparentemente no habría ningún inconveniente si se colindase en un barranco. Pero él, para evitar que se entraran maderos, se entraran otras personas, empezó a cuidar el área de barranco y circuló todo para evitar que eso fuera, no solo se contaminara, sino también entraran personas que no fueran, que fueran del condominio. Entonces circuló eso. Es lo que pasó, él vino y empezó un proceso donde empezó a solicitar la titulación de ese bien, porque en este caso pues puede titularse supletoriamente, ustedes ya saben la forma, conocen el procedimiento y por lo tanto pues inicia este proceso como tal. Sin embargo, pues el primer detalle para poder iniciar esto era pues cuando a mí me llevaron los documentos, la primera falencia estaba iniciado erróneamente, porque tenía de una u otra forma algunos inconvenientes que no se habían estudiado, no se le había hecho un estudio registral. Sí, Estuardo Santizo. A ver, indica que porque una gran parte del terreno rústico no se encuentra registrados por ser derechos posesorios. Efectivamente, pero tienen que tomar en cuenta esto que les voy a indicar. Cuando son municipalidades, tienen que tomar en consideración ciertas cosas. Veamos este caso que les estoy diciendo. Primero, el área de los barrancos, según entiendo, está siendo recuperada por la municipalidad. Pero también hay otra institución que está recuperando estas áreas, que las tiene y que son parte del Estado. Entonces, un dilema. Tendría que verse, si no es de la municipalidad, tendría que verse en una segunda opción, si no es del Estado, y tendría que verse quizás en otra opción, si por alguna razón no es propiedad privada. Porque si es propiedad privada, inclusive estaría fácil que este señor pues viniera y le hiciera una oferta a la persona, al propietario, para ver si compra el barranco. Pues el barranco no tiene mucho valor, pero pues también, ¿quién va a querer quitar un barranco? ¿Va? El detalle, como yo les explico, es este. Primero, tiene que verse ese tipo de situaciones muy puntuales. Lo otro, ¿a quién le pertenece? Si es un área municipal o es un área del Estado. Porque recuerden, si ya de cierta forma es el Estado por X o Y razón, hay una forma para titular. Pero si es la municipalidad cuando son este tipo de colindantes, los colindantes tienen que pronunciarse. Y no creo que el dictamen municipal sea favorable para que se pueda titular ese terreno. Entonces se hizo un mal estudio registral del lugar. ¿Quiénes tienen eso? A veces el departamento catastro pues lleva el registro de todo ello. ¿Dónde van a haber inconvenientes? Donde las municipalidades no tienen o donde existen algunos lugares, muchos en Guatemala, pues que aún no están catastrados como tal y donde todavía está trabajando el registro de información catastral. ¿Qué pueden encontrarse ahí? Derechos posesorios, tal como decía Suárez. Derechos posesorios son los que van a encontrar acá. ¿Cuál es el problema con los derechos posesorios? Los derechos posesorios que puede llegar alguien con igual o mejor derecho y puede desplazar al titular de ellos. Ese es el inconveniente. Recuérdense que la propiedad es una cosa y la propiedad pues se divide en varios derechos o varias facultades. Voy a quitar esto momentáneamente para explicarles algo muy especial. Voy a utilizar esta hoja, que esto sí es bien importante porque esto lo van a ver el otro semestre y quizás no tenga mayor relación con esto, aparentemente, pero cuando ya se entra al estudio de la jurisdicción voluntaria, es importante que entiendan estos presupuestos y no los confundan. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, al entender la propiedad, vamos a utilizar, si quieren, voy a utilizar acá un pequeño dibujo.
Espero que no les moleste a ustedes que estoy utilizando este tipo de... ok. Imagínense ustedes esta propiedad. La propiedad en cierta forma va a involucrar ciertas facultades, derechos, que pues en ese sentido, todos ustedes pueden disfrutarlos si cuentan con esas facultades. Si no cuentan con todas esas facultades, solo van a tener una de las características de la propiedad, donde pues no se les puede llamar propietarios en su forma completa. Entonces, ¿cómo la vamos a entender? Primero, recuérdense que ok. Recuérdense que la propiedad va a tener un uso. Solo el audio, por favor. Ok, entonces, el uso, el goce, la enajenación y la reivindicación. Ok, a estos dos poderes, ustedes ven acá, los van a conocer como poderes, si lo quieren ver ustedes así, materiales. Y a estos los van a conocer como poderes jurídicos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ustedes pueden tener su casita y puede hacer que tengan, si son propietarios en su forma completa, quien posee todas esas facultades puede considerarse propietario en su forma completa, es decir, puede hacer uso, goce, disfrute de la cosa, o sea, los poderes materiales, o puede, en este caso, pues, también vender la casa, enajenarla, puede arrendarla, disponiendo de la casa, o bien, si alguien intenta quitarle ese bien inmueble, reivindicar su propiedad. Recuérdense que es un derecho erga omnes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esos derechos materiales, o facultades materiales y facultades jurídicas, también, pues, pueden asignarle, si quieren ustedes, otro nombre. A esto le conocen ustedes como usufructo. Los primeros, los poderes, quien tiene las facultades materiales tiene el usufructo de la propiedad, uso, goce y disfrute de la cosa. Quien tiene la enajenación y la reivindicación, es decir, los poderes jurídicos o las facultades jurídicas, tiene la nuda propiedad. Por eso es que algunos, ustedes van a conocerlos como usufructuarios, la doctrina viene y les empieza a denominar como usufructuarios, y a otros les empieza a denominar y les indica que solo son nudos propietarios. O sea, no son usufructuarios, sino solo tienen la nuda propiedad. Quien tiene el usufructo y la nuda propiedad puede considerarse como propietario como tal. ¿Qué es lo que sucede con los derechos posesorios? Con los derechos posesorios solo se tiene el uso, inclusive el goce, el usufructo, por así decirlo, no contemplado como tal, pero sí se tienen las facultades. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que no se puede contemplar una enajenación, reivindicación quizás contra un derecho posesorio, pero si se dan cuenta no se tienen las facultades en su forma completa. Se puede vender derechos posesorios, no se habla de una venta, porque eso es un término mal adecuado por algunos profesionales. El término correcto es la cesión, porque ahí como no se tiene la propiedad, no se puede disponer como tal, pero sí se puede ceder, y la cesión puede ser
a título oneroso o puede ser a título gratuito. A título oneroso es que voy a ganar algo por esa cesión de derechos posesorios. Y a título gratuito, pues yo no le voy a ganar nada, pero va a ser una especie de donación. Donación, término que podría utilizarse únicamente cuando la propiedad se tiene en su forma completa, porque yo tengo el título, pero en este caso no. Entonces, ya comprendiendo esto, voy a quitar esto y pasamos directamente pues al tema que nos adentra el día de hoy y que van a entender pues ustedes que es muy muy importante, sobre todo para lo que estamos para lo que nosotros vamos a estudiar en jurisdicción voluntaria, sobre todo en el tema de rectificación de área de bien inmueble urbano. O vamos a utilizar esta parte de la misma hoja. ¿Qué es lo que sucede entonces en el tema de la rectificación de áreas? Y prefiero planteárselos así porque ya me di cuenta que hay un poco de inconveniente en el traslado de conocimiento. Entonces vamos a intentar una nueva forma. Hagámoslo así. El área del bien es de 300 metros cuadrados. El área física. ¿Sí? Es decir, este inmueble tiene 300 metros cuadrados físicamente. Si lo quieren ver ustedes, pues hagámoslo bonito para entenderlo todos como tiene que ser. Okay. Tiene, pues aquí hay una calle. Okay. Ahí hay una calle. Vamos a agrandar esto para que se vea. Okay. Ahí hay una calle, a su izquierda hay al oriente, pues, bueno, norte, veámoslo tal como está. Norte calle, sur, finca matriz, si quieren ustedes, oriente colindante con un terreno baldío, si ustedes conocen el nombre del propietario, excelente. Al poniente de igual forma. ¿Y qué es lo redundante a esto? Físicamente, ¿cuántos metros son de área? 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área física. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando van ustedes al registro de la propiedad, el número de finca, digámoslo así, 23, folio 25, del libro 40 de Guatemala. Se percatan que el área física está en 350 metros cuadrados. Ok. Entonces, les pregunto, ¿puede rectificarse el área de un bien inmueble cuya diferencia de medidas esté únicamente entre el área física y el área registrada cuando el área física es menor y el área registrada es mayor? ¿Aplicará esta ley? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Que sí, licenciado. Se aplica porque el área que está registrada es mayor del área física. Exactamente. ¿Por qué motivo en el área urbana no se puede rectificar o existe mucho inconveniente, o mejor dicho, no aplicaría la ley de rectificación de área cuando el área física es mayor a la registrada? Es decir, vemos que el terreno pues realmente tiene un área física de 300
50 metros, damos lo contrario, y el área registrada es de 300 metros. Normalmente porque le puede pertenecer a alguien más y pues es muy difícil que un terreno urbano no tenga propietario, ¿verdad? Entonces, ahí hablaríamos de otra situación, de una titulación en dado caso. O si fuera, por ejemplo, recuerden ustedes que puede existir algún terreno que esté cerca de un río o algo, pues podemos hablar quizás de algún proceso de una aluvión, abulsión, formas de adquirir la propiedad en ese sentido, y que pues pueden adecuarse a este tipo de situaciones. Muy bien. Cuando ustedes estudiaron en Derecho Civil, la aluvión, abulsión, formación de isla, todo eso, no es que solo con eso ya adquiría la propiedad y voy a declarar que esto por medio de una abulsión lo obtuve, no. Esa es la forma en que se puede adquirir la propiedad, es decir, es una de las formas para acreditar que alguien pues obtuvo una parte más de terreno, y por lo tanto un río que se haya secado, por ejemplo. Y en ese caso, pues debe de seguirse el proceso para acreditar que esa propiedad pues fue adquirida de esa forma y por lo tanto pues puede pasar a nombre de él, pero hay un proceso como tal. En este caso, la titulación supletoria. Ok. ¿Qué otras situaciones? Pregunte Jonathan mejor, por favor. Los que están preguntando por chat está bien, pero mejor hagan su pregunta por acá. Y Lick, solo tenía una consulta. Ajá. Y, por ejemplo, en el registro de la propiedad está registrada más área que la que hay física en el terreno que está poniendo usted como ejemplo. ¿Qué pasa con esos 50 metros cuando uno hace la corrección? Porque yo he visto que en el registro de la propiedad a veces hasta duplican las fincas. A una propiedad le duplican con doble folio, con doble finca, folio y libro. Entonces, como yo me acuerdo que le llamaban mucho aquí, aparte de que en el registro de la propiedad había como propiedades de tercer nivel, ¿verdad? Porque como que se duplicaban o había un revoltijo ahí en el registro. ¿Qué pasa? Esas ya son otras cosas. Esas son otras situaciones y son problemas registrales. Cuando usted me dice qué pasa, solo acláreme algo. ¿Qué pasa con qué situación? Porque me está hablando de áreas físicas mayores. Si yo tengo 300 metros en área física y cuando voy al registro a ver el historial me aparecen 50 metros más. Entonces, y para eso se hace la rectificación de área, ¿verdad? Y esos 50 metros aquí, ¿dónde se quedan? O sea, ¿qué pasa con la mía? Miren, pues pueden pasar varias cosas. Primero, la rectificación tiene una razón de ser. El que le compra, le está comprando 300 metros físicos. ¿Sí? Le está pagando por esos 300 metros. Pero, ¿qué sucede si al momento de llegar a verificar se percata que solo hay 300 metros, pero en el registro de la propiedad hay 350? Viene y lo primero que le va a indicar es, mira, está bien, pero lo que necesito es que rectifiques el área, porque en el registro de la propiedad hay 350 metros, pero me estás dando 300 metros. ¿Dónde están los otros 50? Es que mira que aquí hubo un problema, realmente esos otros 50 metros pues se fueron quedando, porque donde se fue desmembrando, poco a poco se fue perdiendo, aquel se pasó un poco más, luego el otro se pasó otro poco más, y al final el área física que está son 300 metros. Esa puede ser una de las razones. Y se realiza un proceso de rectificación para que al final, por certeza jurídica, el que está recibiendo reciba el área que es como tal, no reciba un área mayor. Por una. Por otra, lo que usted me está diciendo es un problema registral, pero veámoslo así. Recuérdense que el registro normalmente no prejuzga sobre los documentos. Esos son inconvenientes de las partes o de los interesados, inclusive del notario. ¿Qué es lo que ha sucedido normalmente? Una persona le entrega su testimonio, el notario viene y le entrega su testimonio, tome. La persona se va con su testimonio y la obligación de la persona debería ser presentarlo al registro de la propiedad. Recuérdense que esa es obligación de las personas, ¿sí? De las partes, de los contratantes. Pero ¿qué sucede si le entregó su testimonio y tiempo después llega con el notario y le dice, mire, Lick, fíjese que yo no encuentro el testimonio, necesito que me haga uno nuevo?
Viene el notario, está bueno, y por decirle que se perdió, ya no tiene cómo presentarle, como no lo ha operado, le hace otro testimonio y vuelve nuevamente a cubrir el impuesto. Viene y le dice, ¿sabe qué? Para que no lo haga usted, mejor voy yo y yo lo voy a operar. Y el notario durante esa semana se suponía que debía ingresarlo. La persona en ese entonces encontró su testimonio y dice, ya lo encontré, lo voy a ir a presentar y ya le voy a evitar el trabajo al notario. Como no vio que el notario pues trabajó en eso, fue él, lo presentó, pero también el notario por su parte presentó el testimonio. Sobre la misma propiedad se presentaron 2 testimonios. Se supondría que no tendría que operarse, que uno solo tendría que operarse y el otro no. Pero si el bien inmueble tiene área todavía, se opera. Y lo que pasa ahí es que a favor de la misma persona va a haber, va a operarse un área registrada. Eso sucede bastante en las desmembraciones. Y entonces cuando el propietario de la finca matriz quiere desmembrar, según él tiene área, según él, en sus documentos, porque al final él solo emitió un testimonio, solo vendió una fracción de terreno, pero cuando va al registro de la propiedad y quiere operar otra desmembración, puede hacer que el registro de propiedad le indique, mire, lo siento, ya no puedo operar ninguna desmembración más porque ya no tiene área para desmembrar. ¿Me entienden? Eso es un problema registral y eso sucede cotidianamente. Yo he llevado como 3 casos de esos, no son muchos, pues he llevado como 3 casos de esos. Entiendo que los departamentos pues está dando bastante. Otra de las situaciones, ustedes indican pues aparecen propiedades de un u otro nivel. Anteriormente, como no había un registro de las propiedades, no estaban catastradas como tal, ahora el registro de información catastral está haciendo eso. Pero veámoslo así, que era lo que sucedía antes. No es que alguien pudiera pagar el geoposicionamiento global, el Global Positional System, lo que se conoce como GPS. No es que alguien pudiera pagarle a un ingeniero porque utilizara el teodolito. ¿Se recordarán ustedes, por lo menos Orlando René Pineda, Orlando Medina, en esos tiempos se recordarán que los ingenieros llevaban una cabeza grande, la colocaban en una especie de horqueta y a partir de ahí empezaban a medir y alguien se iba con una estaca o con algo al fondo y empezaban a tomar hilos. A eso se le conocía como teodolito. Ahora ya existe la estación total, que es más fácil para tomar los puntos. Un palo de isote era una marca, ¿le? Un palo de isote, exactamente, y solo marcaban un marcador y ya ahí alguien tomaba hacia el fondo el hilo. Pero no es que las personas tuvieran tanta plata para eso. ¿Qué era lo que sucedía con esto? Solo se indicaban quiénes eran los colindantes, las medidas y los colindantes, y hasta ahí. Hasta ese punto llegaba un plano. ¿Qué pasaba si esa persona por alguna razón se iba y todo lo demás y el terreno era baldío? Otra persona podía venir y decir, esta es mi propiedad. Y también se acreditaba ese derecho. Quizás él tenía una propiedad, pero no era ahí. Sucedía que tal vez no la lograba ubicar, porque como sucedía en varios lugares que solo era por referencias, el terreno está de donde Doña Julia, 50 metros y todo eso. Entonces tenía una persona, esta es mi propiedad. Hacía toda la formalización y vendía. Y sobre una misma propiedad se iba asentando otra propiedad y otra propiedad. A eso se les llamaba, pues, propiedades que dicen que las propiedades pues ya tienen varios niveles en Guatemala. No digamos aquellas inscripciones anómalas que se asentaban sobre propiedades que eran propiedad de alguien más. Y esto viene encadenando, es una herencia que venimos jalando desde antes, porque no ha habido certeza jurídica sobre la tierra en ese sentido. Y por eso es importante que si ustedes tienen un cliente y van a hacer el proceso de compraventa de un bien que está en un departamento, en una aldea o algo, les pidan que Marta, no sé si va a hablar porque tiene aquí su audio. Entonces vean, pues, en algún lugar donde va a ser un terreno rústico o algo, que se contrate a un ingeniero para tener medidas con geoposicionamiento global. ¿Por qué?
porque eso les va a dar la certeza de la ubicación, y en dado caso a alguien le quisiera quitar el bien inmueble, se puede probar la certeza de la ubicación del bien e iniciar un proceso en base a ese tipo de medición, pero si no, es muy difícil, es complicado, ¿sí? Ahí estamos con su duda, ¿verdad? Bueno, sigamos con esto. La rectificación de área va a operar en base a las circunstancias antes expresadas cuando el área física entonces es menor a la registrada por diversas situaciones, porque el cliente, el comprador lo está solicitando, porque obviamente no se le están vendiendo 350 metros, sino solo 300 metros, y puede hacer también, como sucede en algunos casos, que lo que se vende sea por metro. Alguien le dice, mire, yo le vendo, pues, ¿cuántos metros quiere usted de terreno? Yo solo quiero 150. Él va a pagar por los 150 metros. Pero, por ejemplo, le dan un terreno y le dicen, va, por metro le cobro tanto. Le cobró 350 metros, que era lo que decía la escritura. Pero cuando él va a medir, solo hay 300 metros. Obviamente le va a convenir que se haga la rectificación porque solo pagó por 350, pero solo 300 metros tiene. Entonces, sí debe de hacerse una rectificación para pagar únicamente por los 300 metros. Esas son situaciones y disposiciones que se dan en la práctica. Ok, hasta ese punto. Estas son las situaciones quizás importantes que debemos de tomar en consideración cuando hablamos de una rectificación de área. Puntos importantes que debemos de identificar en este tipo de asuntos. Primero, ya saben cuáles son los primeros 3 pasos. Acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación al medidor, ¿verdad? Ok. Veamos si quieren. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Esto de la rectificación de área, también no sé si puede entrar cuando en el inmueble o en el terreno tiene derecho de paso. Solo indíqueme derecho de paso. ¿Cómo así? Explíqueme eso, porque posiblemente me lo esté confundiendo como una servidumbre. Ya ustedes a estas alturas, yo les voy a agradecer. Si ya estamos, por ejemplo, ustedes están en el 9º semestre, van a pasar al 10º semestre, traten de utilizar los términos jurídicos. Yo no me voy a enojar por eso, pero sí les voy a aconsejar que utilicen los términos jurídicos. Porque si me hablan de un derecho, algo está bien, pero ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el término adecuado? Obviamente ustedes ya a estas alturas tienen que empezar a manejar ese tecnicismo. Y acá lo correcto es pensar que ese derecho de paso es una servidumbre. Hay servidumbres de un montón de situaciones, servidumbre de acueducto, servidumbre de energía eléctrica, servidumbre de paso, en este caso. Y es importante identificar eso. Entonces, solo replantee su pregunta y me indica a qué se está refiriendo. Ok, que si en esta rectificación de área, en la suposición de que el área registrada tiene 300 metros y cuando llega la persona son 300 o 299 metros, y el metro que, por así decir, el metro que corresponde es a una servidumbre. No sé si esto también puede entrar entre una rectificación. No, porque la constitución de servidumbre de paso es totalmente diferente. Una cuestión es, porque si la tiene, el área del área, es que por aquí pasan personas, claro, pero no está constituida como servidumbre de paso, y cuando no está constituida como servidumbre de paso, eso forma parte del inmueble. Licenciado, pero ¿qué sucede en el caso que eso ya sea por costumbre? Es más, ya está ahí pared que divide la casa y la pared que deja el camino por aparte. Ok, recuérdense las formas de constitución de servidumbre. Es decir, puede ser que por costumbre ya esté ahí, pero aunque sea por costumbre, tiene que hacerse la declaración judicial, porque si no el propietario ya podría venir, cerrar ese paso y utilizarlo para algo más, sigue siendo de él. ¿Cuál es el recurso de las personas que utilizan esa servidumbre de paso? Veamos el caso de los que tienen un bien al fondo. Los que tienen bienes anclados al fondo, ellos no pueden quedar sin derecho de paso. Para eso se tiene que hacer la declaración judicial. Yo recuerdo todavía el caso de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
carretera El Salvador, cerca, si no estoy mal, de una gasolinera por ahí. En una entrada, la municipalidad compró un bien al fondo y había una servidumbre de paso ya constituida. El detalle, bueno, constituida por costumbre, no legalmente, por costumbre. La municipalidad tenía la intención de perforar un pozo ahí. Entonces envió maquinaria, empleados y todo. Y a los propietarios, que eran familiares, que estaban cercanos, no les pareció que la municipalidad estuviera arruinando la calle con las máquinas y todo lo demás. Entonces vino, puso portón y cerró el paso. Cuando intentaron decirle a la municipalidad intentó indicar que ese no era, que esa era una servidumbre de paso y que debían dejarlo entrar, sencillamente ellos presentaron sus escrituras indicando que era propiedad de ellos. Así de sencillo. Entonces, acá, ¿qué fue lo que tuvo que realizarse? Un ordinario constitución de servidumbre forzosa de paso para poder solicitar que se abriera, que se declarara esa servidumbre como tal. Obviamente se interpusieron un montón de situaciones y lo importante en este caso es entender que son cosas diferentes, son términos diferentes. Acá no lo estamos viendo en derecho contractual, en notariado 4, si pues llega conmigo ya les voy a explicar a mayor detalle esto, pero pues tampoco es que no lo podamos explicar, pero son dos cosas totalmente diferentes. No es que en la rectificación aplica servidumbre. Sáqueme el término de servidumbre de paso de esto porque si no tendría nada que ver. Jennifer, dígame. Buenas noches, licenciado. Con respecto, por ejemplo, a un bien inmueble, la persona sabe cuántos metros cuadrados tiene, pero no sabe en sí cuánto equivale de ancho o de largo. Entonces, en ese caso, ¿qué procede? De ancho o de largo. Ya. Vea pues, dos situaciones, eso es muy diferente, eso no tendría nada que ver con esto. Conoce el área, pero no sabe cuánto tiene de ancho y de largo. Lo que sucedía antes, por lo menos los que tuvieron la oportunidad de ir a ver los libros antiguos del registro de la propiedad, era que sí habían mediciones, porque tenía que indicarse cuánto tenía de frente y de fondo. Quizás la discusión no estaba tanto en saber cuánto tiene de frente o de fondo, sino el tipo de medida que se utilizaba, porque en algunos lugares solo se indicaba tantas cuerdas de frente por tantas de fondo, o se indicaba, si no estoy mal, en Huevo, donde encontré dos lugares, donde ellos decían, a partir de 10 brazadas, 20 brazadas, 40 brazadas, incluso en un lugar indicaban 50 pasos de frente por 130 de fondo, así. Y cuando se empezó a utilizar otro sistema de medición, empezaron las confusiones, porque bueno, ¿y cuál es la medida? Ya está el metro acá, pero ¿cómo voy a medir yo los pasos? ¿Un paso de un niño o un paso de un adulto? Una brazada, ¿de qué medías? Y ahí empiezan los problemas. Porque viene y las áreas empiezan a descuadrar y el vecino le puede decir, no, porque esta parte sí es mía. No, pero ¿cómo me vas a probar si yo también tengo brazos? O yo también tengo aquí, se juntaron tantos pasos. Ese quizás era el inconveniente. Y para eso, pues, por costumbre se empezó a hacer la investigación. Ahí se hace una investigación catastral y una investigación también de campo para determinar qué tipo de medición era la que usualmente se utilizaba. Es decir, un paso más o menos a qué cantidad de metros o centímetros podía coincidir. Y en base a esa medida, por costumbre que se utilizaba, era que se tomaba para hacer la medición tanto de frente o de fondo. Aunque recuérdense que hay un inconveniente, que en esos lugares donde no se tenía mayor certeza, pues los terrenos eran irregulares. Entonces era muy difícil que una persona que dijera, yo sí sé el área y sé que esa tengo, pues casara realmente el área con las medidas, por ser un terreno irregular. Y algunos pues le buscaban los piquitos tratando de que el área diera, pero ese ya es un estudio catastral y es un estudio también que se tiene que hacer físico en el bien y que pueda ayudar a determinar las medidas exactas de todo el terreno. ¿Sí? Eso ya es diferente. Bueno, estamos hasta acá, ¿verdad? Ok. ¿Por qué razón se le va a notificar al medidor? ¿Quién me dice por qué razón se le notifica al medidor y no se le notifica a su cliente, al interesado?
Licenciado, perdone, ¿será porque él tiene que corroborar las medidas que están en el registro? Se le va a notificar primero porque él ha sido propuesto como experto medidor para poder hacer eso. En la misma notificación se le hace ver, recuérdense que ya hay una resolución. En la resolución se resolvió nombrar al experto medidor. En el acta de requerimiento se tuvo que haber propuesto como prueba, ¿sí? En la primera resolución, el notario resuelve, declarando con lugar. Y en la notificación se le notifique. ¿Para qué? Para que pueda comparecer a la oficina del notario. ¿Cuál es la razón de que comparezca a la oficina del notario? Que se le discierna el cargo, el discernimiento de qué forma lo va a hacer el notario en acta notarial. Después de eso, ¿cuántos días tiene el experto medidor? Es decir, 15 días. 15 días, exactamente. ¿Qué otra obligación tiene, aparte de rendir el informe dentro de esos 15 días? Adjuntar el plano respectivo. ¿Qué otra de las obligaciones tiene el notario ahí? Tiene que notificar a los colindantes. A los colindantes. ¿Por qué motivo notifica a los colindantes? Para ver si hay oposición, porque si hay oposición tendría que remitir el notario el expediente a la parte administrativa, a la sección de tierras y escribanías de gobierno. Para ver si esa rectificación no le perjudica a él, para ver si esa rectificación no le está perjudicando. Exactamente. Ok, ya vamos a resolver eso, Cindy. La audiencia a la Procuraduría General de la Nación, 3 días, que tiene 3 días para poder evaluar. ¿Por qué motivo se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación? ¿Quién me dice? Licenciado, no puede hacer de que no se conozca quién es. Bueno, Guatemala, perdón, el Estado de Guatemala es. Perdón, me estoy confundiendo mucho. El Estado de Guatemala, obviamente, pues es su territorio. Y puede hacer que estén adjudicados tal vez a alguna. O sean propiedad de algún ministerio que no se sepa, ¿verdad? O tierra del Estado que no esté registrada, no sé. No, porque ahí no está operando nada a favor de él. Recuerden que ahí lo que se está haciendo es rectificar. O sea, él no se está quedando con nada, sino él solo está diciendo, mire, señores, mi terreno es más pequeño que el que me aparece en el registro, pero él no está adquiriendo nada, él está rectificando un área que físicamente tiene menor a la que públicamente, digamos así, porque recuerden que el registro de la propiedad al final establece publicidad registral. Entonces, públicamente él tiene un área mayor, pero él va a decir, mire, a mí me dieron, o sea, me parece como que me dieron 2 lapiceros, pero realmente solo tengo uno. Hágame el favor y quítenme el otro que me aparece ahí. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Pero audiencia se le da también a la Procuraduría porque el notario puede auxiliarse de esas instituciones y el dictamen que la Procuraduría le emita a él le favorece para su expediente, pienso yo. Aparte de, pero pensemos, pues, vean, ahí está el trámite. Pensemos como que si fuera, como que si ustedes ya estuvieran en su privado. Fundamento, ¿cuál sería su fundamento? Muchas cosas no hace falta que ustedes se las aprendan de memoria, pero que sí las aprendan a interpretar. Si hay controversia, ¿a dónde se remite el expediente? Solo pregúntese eso. Si hay controversia, ¿a dónde se remite? De escribanía de gobierno. A la sección de tierras de la escribanía de gobierno, es decir, quien en este caso esa persona no va a ser un juez de primera instancia, sino va a ser directamente el señor Estado a través de la escribanía de gobierno, ¿sí? Es decir, a la sección de tierras. ¿Por qué motivo lo va a hacer? Porque puede hacer que sí exista, al momento de hacer la rectificación, aparentemente por algo normal, puede hacer que sí existan inconvenientes que perjudiquen directamente al Estado, ¿ya? Por esas situaciones, normalmente, pues no sea, pero si se diera, si lo declararan no al lugar, por considerarse quizás que sí tiene el área física, que pues no solo es el área física, sino realmente es otra situación
contraria a los intereses de la persona que está solicitando la rectificación, o encuentra incluso anomalías en la escritura, en la forma de otorgamiento de la misma, puede haber alguna oposición, o puede decir, miren, no. ¿Ya? Por ese motivo es que se le da audiencia. ¿Cuál es la situación en este caso? Y es lo que ustedes tienen que presentar. Se le da audiencia precisamente porque así está contemplado en la ley, pero el carácter objetivo le permite al notario entender que si existiera controversia se le está teniendo respaldo, porque son bienes los que se están rectificando. Es un bien inmueble. Ok, partiendo de eso, partiendo de esta situación, pasemos al siguiente paso. Si no hay oposición, ¿cuál es la obligación del notario? La resolución y auto final. Sí. Se recordarán ustedes que cuando estuvimos viendo técnicas avanzadas para poder entender los esquemas de jurisdicción voluntaria, era que una de las reglas, después de la opinión de la Procuraduría General de la Nación, el notario ya podía resolver. ¿Sí? Y en los casos que terminaban en escritura pública, después de la resolución, el notario ya podía otorgar escritura pública. ¿Sí? En este caso no. Hay audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Si no hay oposición, porque la oposición puede ser eventual, si no hay oposición, el notario ya puede resolver. Y después de la resolución, no aparece escritura pública, pero sí testimonios irregulares de las partes conducentes. Y acá pues nos vamos a permitir ver alguna cosa. Se recordarán ustedes que les dejé una tarea. ¿Sí? Que les dejé una tarea precisamente en este tipo de situaciones, en los testimonios irregulares, el de las partes conducentes. Y fue lo del proceso sucesorio. ¿Quién operaba? Porque el proceso sucesorio, ¿quién operaba? Alguien me decía, mire, pero es que en este caso DICAVI se encarga de remitir un aviso al registro de la propiedad y ya con eso quedan operados quiénes son los herederos. O sea, se hace el traslado de dominio. Y alguien me decía, no, el testimonio irregular se lleva al registro de la propiedad, quien lo opera, y se hace el traslado de dominio a través del testimonio irregular. Y yo les dejé eso como tarea para que me indicaran cuál era el procedimiento correcto, conforme a ley. Me imagino que todos lo hicieron. Vamos a preguntarle acá a alguien sobre la investigación y les voy a pedir que la comparta. Melissa María Sabá, por favor, ¿puede compartirnos su investigación? Licenciado, fíjese que no la realicé. Ok. Ok. Vamos a ver. Philip Salas, por favor. No, mejor Juan Luis Sierra Aguilar, por favor, compártanos su investigación. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese, licenciado, que estoy en la misma situación que la compañera. Oscar Miguel Caal, por favor, compártanos su investigación. Buenas noches, licenciado. No hice la tarea. Pamela Elizabeth Galván. Buenas noches, licenciado. Ahorita solo le estoy buscando en la computadora.
Ok, bueno, jóvenes. Pamela me indica si la encontró o no. Todavía no la encuentro, licenciado, disculpe. Si la encuentro, le aviso y le comparto. Ok, voy a tomar en consideración estos jóvenes. Vean, qué difícil es realmente estar con alumnos. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero en cierta forma es un poco decepcionante porque si el periodo de clases fuera un monólogo, pues qué interesante, ¿verdad? Qué interesante hasta este punto llegar y que el catedrático les pueda enseñar, pero pienso que el sistema de enseñanza-aprendizaje se quedaría solo ahí, porque una de las situaciones donde se puede evidenciar la falta de interés del estudiante es en estas cosas, con situaciones tan sencillas, situaciones que realmente pues solo requieren pues de un poco de interés para hacer las cosas y donde se ve realmente que existe por lo menos motivación de la otra parte para querer aprender. Pero cuando no se quiere aprender, acuérdense que al llegar a la universidad no es como la escuela, no es como la primaria, no es como en los básicos, inclusive en el bachillerato, donde les estaban obligando a hacer las cosas. Acá no tienen ninguna obligación. Acá no hay obligación de hacerlo. Acá ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Tampoco es que vaya a haber una tabla de ponderación donde se les vaya a estar calificando la asistencia o se les vaya a estar jalando las orejas o llevándoseles a dirección cuando no han hecho nada. Desgraciadamente, pues, esas cosas han incidido bastante en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Es cuestión particular de ustedes. Yo me voy a sentir agradecido por lo menos con rescatar a uno o dos de la clase. Si ustedes quieren salir preparados de una forma no muy correcta, pues ya serán ustedes, pero no va a quedar en su catedrático el hecho de no enseñarles estos aspectos porque ustedes pues no están poniendo su parte. Sí, Patricia, indiquen, por favor. ¿Quién ha apagado el audio? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues fíjese que según yo la pregunta que usted había planteado para la investigación es de que cuál era la razón que se compulse el testimonio de las partes conducentes. Así era, ¿verdad? Y según mi investigación era que como las originales se entregan al Archivo General de Protocolos y para las partes conducentes debe quedar una copia que se compulsa para que ellos tengan como una constancia. Y yo coloqué el artículo 67 como fundamento del Código de Notariado y el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso únicamente. Claro, pero vean, no es que se vaya a remitir un testimonio a las partes conducentes en original al archivo. Lo que se lleva al archivo es el expediente original. Eso recuérdense ustedes, muy importante. Los testimonios es una obligación notarial, es decir, el notario se lo va a entregar a cada una de las partes, es decir, a los herederos en este caso. Pero no específicamente es que eso se vaya en original, sino de qué razón tendría o qué intención tendría el hecho que el notario compulsara los testimonios. Los testimonios son copia de los originales. Si fuera un testimonio regular, lo que se reproduce o la copia es de un instrumento público, pero en este caso que es un testimonio irregular, lo que se reproduce son otros documentos que no son protocolares. Y esos documentos que son originales se quedan en el expediente original, eso no se mueve. Pero tan sencillo estaba. Sí, perdón, yo lo que hice fue, bueno, yo lo hice en mi trabajo. Yo compulsé los testimonios y es el notario, ¿verdad? En mi función notarial, yo mandé al Registro General de la Propiedad avisar, ¿verdad? Que se había declarado los herederos para que se operara en el Registro de la Propiedad esa declaración de herederos y luego enviar el expediente al Archivo General de Protocolos, ya operado, porque cuando ellos operan le devuelven a uno lo operado y como se entrega un duplicado, ¿verdad?
Entonces ahí formaba mi expediente y terminaba mi expediente. Eso hice yo, no sé si estoy bien. Exactamente, pero vamos a CABI y a Catastro. Exactamente. Vamos a ver un expediente original. Voy a ver si me traigo uno que tengo mañana ahí para ver cómo están operando eso actualmente. Perdone, fíjese que yo a mi trabajo le agregué todos esos documentos. Yo fui el que le hice la pregunta acerca de que quién era el que le daba el aviso al registrador. Ajá. Porque yo lo copié también de un expediente. Entonces, a mí me entró esa duda porque no encontré dónde fundamentarme esto. Sin embargo, a mi trabajo yo también le agregué el testimonio de las partes conducentes y así mismo como con este aviso que el DICABI da al registro de la propiedad. Yo aquí lo tengo, pero no sé si lo puedo compartir. Es un expediente. Lo voy a compartir, permítame. Solo no puedo compartirlo desde acá, Lick, de mi teléfono, porque voy todavía en el transporte, entonces no lo puedo compartir, pero yo fui el... Ok. Le pregunto, David, ¿hay yo aquí lo tengo. Ok. Ya. No sé si ahí lo miran. Si lo pudiera... Sí, ya se logra ver. No sé si ahí lo logran ver, licenciado. Exactamente. Como yo tengo este expediente y este es el que remite la dirección de catastro al registrador, en este caso que es el segundo registrador de la propiedad, y lo del testimonio de las partes conducentes, eso yo lo remitía en este caso a los herederos, ¿verdad? De la causante. Exactamente. Y ya con eso, después de eso, y aquí incluso hasta eso le agregué a mi trabajo. Ya después de eso sigue la razón del registro, ya donde el segundo registro indica que en este caso el don Virgilio, él por estar con derechos a gananciales, porque él estaba casado con la causante y asimismo con la hija, ¿verdad? Que en la junta de herederos todos acordaron que Nidia en este caso se quedara con todos los derechos de la propiedad de la causante. Exactamente. Entonces, vea pues. ¿Puedo dejar de compartir? Por favor. Va. Vamos a ver en conclusión. Ya vieron esto. Ahora lo importante es entender cómo quedan entonces esos conocimientos. Kimberly, Michelle, entonces, ¿cuáles serían los pasos? ¿Quién da el aviso para que se haga el traslado de dominio de los herederos? Notario. ¿Quién? Kimberly, Michelle. Vean, jóvenes, ya lo vimos. Ven que hasta en eso hay inconveniente. Está fácil, ya lo explicó el compañero. Entonces, ¿quién da el aviso? ¿Es DICABI? ¿Es el notario? ¿Quién lo hace? Vamos a ver. El notario. ¿Están seguros? David, ¿quién lo hace? El DICABI, la Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas. La Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas, DICABI. Hace el aviso. ¿Qué es lo que tienen que esperar ustedes únicamente como notarios de parte del registro? ¿La razón de qué? La razón de la inscripción, donde haga constar que ya está a nombre de los herederos, y en mi caso era el cónyuge de la causante. Exactamente. Entonces, el testimonio de las partes conducentes, ¿para quiénes son? Para los interesados. Para los herederos interesados, ya ven. Entonces, jóvenes, es muy importante que ustedes hagan esto. Gracias, David, muy amable. Vean, un asunto importante es el aprendizaje. De nada serviría
si yo solo les enseñara el esquema de la rectificación de área o el procesorio, ya está, qué bonito, ya se lo aprendieron y qué bueno. Pero en la práctica, ¿será que no les va a servir esto? Imagínense solo ver este proceso. Pues qué bonito, ya se lo aprendieron y ya. Yo les evalúo en doctrina y no me complico la historia. ¿Para qué les voy a estar a ustedes llamando la atención cuando no se hace una tarea o algo? Pues no tengo necesidad de complicarme. Pero si ustedes no aprenden la práctica al final, es a ustedes a los que les va a perjudicar, porque este esquema no es solo de sabérselo, sino de entenderlo. Así de sencillo. Recuerden que el último paso acá, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, si bien es cierto, es bajo las mismas circunstancias y todo que se remite, es el único que tiene plazo para poder remitirlo 45 días. Si no, incurre en multa el notario. Gracias, David. Vimos una situación práctica. Los expedientes son totalmente diferentes. En estos días voy a ver ya ciertos documentos prácticos, sobre todo una evaluación. Les quiero enseñar un avalúo y quiero invitar a un experto evaluador, a un ingeniero que se dedica a evaluaciones fiscales, para que pueda indicarnos a nosotros qué es, qué presupuestos se ven, cómo se tasa el valor, qué aspectos ve la municipalidad y hasta dónde llega el trabajo de él en el caso de los procesos sucesorios. Entonces, voy a ver si el día miércoles quizás me puede él hacer espacio y ya les voy a estar dando el espacio a ustedes con el experto para que les pueda traer una clase interesante, muy interesante, que no se la van a traer en otros lados y que pienso que les podría ayudar. Si no pudiera hacerlo en clases, por X o Y razón, ya les podemos hacer una conferencia de este tipo donde puedan participar ustedes y que él también esté presente y puedan ustedes resolver todas sus dudas. La ventaja es que ustedes pueden resolver sus dudas y no tenerle miedo porque él no es el catedrático, pero que les pueda servir a ustedes. Oye, ¿alguien más preguntaba? Sí, Cristian. Excelente. Vean, les propongo algo. ¿Ustedes hay alguna forma en que puedan proporcionarle a los compañeros una copia del expediente completo? Pregunta. Para que ellos lo tengan y lo podamos compartir en la clase. David o Crisia, tal vez, si pudieran tenerlo. Perdón, Lick, no le escuché. No sé si me estaba hablando a mí. Sí, a usted o a Crisia, ya que me indican que los dos pues tienen expedientes similares. Excelente, Crisia. Ya Crisia pues indica que puede compartirnos un expediente de esos para que lo podamos analizar. Si lo puedo compartir en breve, para que los compañeros puedan ver, excelente. Es importante que analicemos estos aspectos, no solo la teoría. La teoría es buena, es importante, y de hecho con la práctica, pues, esa mancuerna es elemental para nuestro desarrollo profesional. Pero si ustedes no se preocupan por eso, aunque les den estos expedientes, aunque les den todo lo demás, de nada les va a servir ni lo van a leer. Pónganle interés en eso, por favor. Créanme que no van a encontrar esto en otros lados, o por lo menos que un compañero diga de buena voluntad, mire, yo les comparto. Es muy raro. Entonces, gracias a los compañeros, por la hora los dejo ya para que se preparen para su segunda clase. Con los coordinadores nos reunimos el día de mañana. Yo ya les voy a estar haciendo llegar el link de acceso y la hora para poder ponernos de acuerdo y ver cómo es que les voy a recibir los trabajos. Feliz noche a todos, bendiciones.